¿Qué mejor manera que empezar con los que se enfrentan cara a cara con cada segundo? Los contrarrelojistas. Esos ciclistas para los que luchar contra el reloj es su pasión. El trío empieza por... Nelson Oliveira, medallista mundial y diploma olímpico. Buen gregario, siempre rinde en las cronos de las grandes. Will Barta, qué cerca estuvo de batir a Roglic en la Vuelta en 2020. Mucha valía la del norteamericano. Y Yuri Holman, con solo 22 años, empieza a destacar en las cronos y en su labor de gregario. Juventud divino tesoro. Vamos con los jóvenes. No los pierdan de vista. Pueden ser pronto la bandera de Movistar. Presente y mucho futuro. Tener su nombre apuntado en la agenda. Tras 2 años de lesiones ha llegado el momento del vizcaíno Íñigo Elósegui. Abner González, talento boricua, fue el mejor joven de la última Vuelta a Portugal. Vinicius Gangel, el benjamín, solo 20 años, la gran esperanza brasileña. Y atención a la joya del equipo femenino, Sara Gigante, tan grande como su apellido, con solo 21 años es campeona de Australia en ruta y contracrono. Quizá el mayor talento joven del mundo. Síganla si pueden. Pasamos a los ciclistas rápidos. A los velocistas del pelotón. Dinamita es lo que tienen en las piernas. Sheila Gutiérrez, ciclista de prestigio en España, con gran punta de velocidad y talento para las clásicas del norte. Y ojo a este fichaje, ha llegado a Movistar, la campeona cubana imparable en los últimos metros, es Arlenis Sierra. En el equipo masculino os presentamos a otro recién llegado que llamó la atención en la Vuelta a España de 2020, Max Canter. Y un asturiano con amor por el pavé sueña con volar en Flandes y la París-Roubaix. ¿Sabéis quién es, verdad? Es Iván García Cortina. Son todo talento, los ciclistas completos. Les sobra la clase. Un 10 en todos los escenarios. Sara Martín, con 22 años, el futuro es suyo. Quizá el mayor talento que ha tenido el ciclismo femenino español. Elena Erich, buena punta de velocidad, gran rendimiento en todos los terrenos y lo mejor, va a más. Alex Aramburu, uno de los mejores españoles, todo lo hace bien. Vaya fichaje de relumbrón para el Movistar Team. Gorka Izaguirre, cuántas grandes vueltas ha hecho posible ganar. El más resistente del pelotón, infunde respeto. Mateo Jorgensen, 22 años, no hay escenario que se le resista. Top 10 en la última París-Niza, asombró en la París-Roubaix. Y Gonzalo Serrano, de los corredores con mejor final y mejores piernas de nuestro ciclismo. Son imprescindibles los directores sobre la bicicleta, los matemáticos en la carretera. Estos son los capitanes de ruta de Movistar Team. Empezamos por el femenino. Porque en Movistar, desde su fundación, es un seguro de vida cuando las cosas se ponen difíciles. Os presentamos a Gloria Rodríguez. La ciclista murciana forma una dupla de lujo junto a Bárbara Guarischi. Mucho carácter el de esta veterana italiana. Rápida, potente, implacable. La necesitan sus jefas de filas. ¿Y qué decir de los capitanes de ruta del equipo masculino? Aquí tenemos a Imanol Erviti, eterno corredor navarro con 1000 grandes vueltas a su espalda y la admiración de todo el ciclismo. Junto a José Joaquín Rojas, que nunca se pierde una carrera importante y lo da todo al servicio de sus líderes. Son ya seña de identidad del Movistar Team. Seguimos con los escaladores, esos que vuelan sobre las cumbres cuando más se empinan las carreteras. Gregor Mühlberger, esencial el austríaco para los jefes en las grandes carreras. Seguimos con Antonio Pedrero, que 2021 ganó en la Ruta Occitania y peleó con los mejores en los picos del Giro. Óscar Rodríguez, ganador de una etapa en la Vuelta y además viene de hacer su mejor temporada. Einer Rubio, 23 años para el colombiano, fue podio en el Giro Baby. Ojo a su futuro, tiene mucho por explotar. Sergio Samitier, la sonrisa del pelotón. Talento puro, le espera un gran año. Y el último escalador del masculino, Iván Sosa. Gran fichaje, colecciona cimas míticas y ha ganado carreras a los mejores. Muy atentos a su 2022. Mientras en el equipo femenino, apuntad estos nombres. Paula Patiño, Juventud divino tesoro. Y además ya ha sido top 10 en todo un Giro de Italia. Y Katrin Olegu, varias veces campeona de Noruega, cada vez brilla más. Vamos con los rodadores, esos que nunca te van a fallar, llueva, haga frío o lleven muchos kilómetros de escapada. Odd Bianic, un lustro en Movistar. Varias veces campeona de Francia, destacó en la París-Roubaix, gran apoyo para las mejores. También desde el inicio en el equipo, tiene mucha calidad la doble campeona de España. Alicia González, imprescindible la asturiana en cualquier prueba. Inteligente y con mucha visión de carrera.
En el equipo masculino quedaos con estos nombres: Mathias Nosgaard, clase y potencia para este danés medallista en los mundiales sub-23. Johan Jacobs, uno de los mejores jóvenes, un valor seguro que ya ha estado en una grande. Oyer Lazcano, Con solo 22 años apunta alto en el ciclismo español, más que pedaladas, da pisotones. Qué importantes son. Pasamos a los gregarios de lujo. ¿Qué sería de los líderes sin ellos? Su trabajo es hacer posible los éxitos de otros. Jorge Arcas, el expreso del Serrablo, fiabilidad absoluta, mejora con los años. Lluís Mas, siempre al servicio del líder. El año pasado brilló en Portugal. Albert Torres, medallas de todos los colores en la pista. Vive el sueño del World Tour. Y Carlos Verona, uno de los mejores en su especialidad. No falla ni al Tour ni a la Vuelta. Y terminamos por todo lo alto, por los capos, los líderes, nombres de época, los que van a llevar y ya han llevado a Movistar a lo más alto. Enric Mas, uno de los mejores vueltómanos del momento. 2 podios en la Vuelta y estar siempre presente entre los mejores en el Tour son su gran aval. 2022 le espera. Emma Norsgaard, ¿qué 2021 el suyo? Sprinter y mujer de clásicas, talento innato. El cohete danés. Alejandro Valverde, la leyenda, ante su último baile. 130 victorias para él, quizá el ciclista más grande de este siglo. ¿Cuánto vamos a echarte de menos, Bala? Annemiek van Vleuten, ¿qué decir de ella? La mejor corredora de los últimos años. La maglia rosa y el maillot amarillo tienen ganas de serigrafiar su nombre.